diputada, platícame del trabajo legislativo que se está haciendo, sobre todo en el sentido de que parece que se está ampliando la temática en cuanto a los grupos étnicos, en cuanto a la temática de los indígenas. Y hoy vimos también que están promoviendo una reforma al Código Penal, que tiene que ver con los adultos mayores y que yo creo tiene que ver mucho con los adultos mayores de estos grupos indígenas, en donde se da mucho también el abandono de estas personas. ¿Qué me puedes comentar generalmente de todo esto? Primero, agradecerle mucho de que me permita transmitir un mensaje a la ciudadanía. Efectivamente, en cuanto al tema legislativo, estamos trabajando muy minuciosamente en las iniciativas de modo a que no afectemos a nuestros adultos mayores, dado que son las personas más vulnerables. Entonces tenemos que buscar las mejores estrategias para poder seguir beneficiando a nuestros adultos mayores. En cuanto al tema indígena, efectivamente, estamos trabajando arduamente, como usted bien lo sabe, presido la Comisión Indígena y por lo tanto son muchos temas a tratar en cuanto al tema indígena. Tenemos el tema de nuestras lenguas maternas, que hay lenguas maternas que están en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque la misma ciudadanía o a veces las mismas instituciones no aplican las estrategias para poder, o en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no contemplan la difusión para que nuestras lenguas maternas no se pierdan. Sobre esos temas estamos trabajando. El tema educativo. Estamos trabajando también el tema indígena en cuanto a los usos y costumbres. Estamos trabajando en cuanto a las culturas, en cuanto a las tradiciones, porque las tradiciones para nosotros son muy importantes porque es una gran diversidad cultural la que envuelve nuestro país y sobre todo nosotros como legisladores indígenas está en nuestras manos seguir fortaleciéndolas. Y definitivamente aquí en Hidalgo pues hay un gran número de estos grupos eh, que requieren todo eso, requieren el apoyo tanto del Congreso, tanto del gobierno del Estado, del gobierno federal. Eh, pero realmente ellos se adaptan a todos estos cambios, a todos estos apoyos que se les quieren dar, o a estas políticas públicas que se hacen en favor de ellos. Pues estamos trabajando de la mano junto con la Secretaría de Cultura, junto con la Secretaría de Desarrollo Social y junto con el Instituto Nacional, que hoy es el INPI. Ajá. ¿Para qué? Para que de manera, en gobierno federal se bajen más recursos para los indígenas y pues, el gobierno del estado pues está haciendo un papel muy importante. Efectivamente, la Secretaría de Cultura está impulsando mucho los programas para beneficio de los pueblos indígenas. El día de ayer yo fui testigo de un evento de la Secretaría de Cultura del Estado en el Cardonal, en donde pues vimos cómo están incentivando a los grupos indígenas, están apoyando, pero sobre todo el poder ir a presenciar un evento donde se están fortaleciendo nuestras lenguas indígenas, nuestras culturas y nuestras tradiciones, pues se habla bien de nuestro gobernador del estado, el licenciado Omar Payas Meneses. En cuanto a mi distrito, pues no me puedo quejar. Estamos trabajando muy de la mano, junto con el gobierno del estado, para poder llevarles no nada más asesoría a nuestros indígenas, sino también beneficios que vengan a mejorar la calidad de vida de cada una de las familias indígenas. Efectivamente, yo lo que he visto es que, por ejemplo, la Secretaría de Cultura está promoviendo ciertas situaciones y lo mismo que la Secretaría de Turismo, que también están promoviendo lugares en donde existen estos grupos, promoviendo las artesanías, por ejemplo, la gastronomía.
Eh, pero, ahora también requieren también de apoyo en materia de seguridad pública. En ese sentido, también, ¿cómo se está trabajando? En el tema de seguridad, lo hemos venido platicando también con el secretario de Seguridad para que el cuerpo de seguridad no nada más haga sus rondines en los municipios, sino también en las comunidades. Y efectivamente, nos hemos estado dando cuenta que, por ejemplo, en mi distrito, en la Huasteca, hay un gran trabajo coordinado junto con seguridad estatal, municipal, y eso nos ha ayudado a que haya menos problemas en cuanto eh, secuestros, que eso pocas veces lo vemos allá en la Huasteca, pero sí en el tema de que nuestras familias indígenas se sientan más seguras para que ellas puedan realizar sus actividades. Pero también el tema de que son presa fácil de estos grupos delincuenciales que los absorben precisamente para utilizarlos en diferentes situaciones, por ejemplo, para la siembra de marihuana, de amapola y todo esto. ¿Cómo se les puede ayudar allí precisamente para que no sean presas de estas organizaciones delincuenciales? Para ello está trabajando el Instituto de Alianza de la Juventud, que junto con nosotros está llevando capacitaciones a jóvenes, a las escuelas indígenas, para orientarlos y no sean ahora sí víctimas de ese tipo se puede decir, de víctimas de delincuencia, víctimas de adicciones, que vayan prácticamente allá en la Huasteca. Sí se tiene ese problema, pero no en un alto grado. Esto es a consecuencia de que los adultos se van a los cortes, se van a los cortes pues de la marihuana o algo así, no, ¿no? se van a los cortes, por ejemplo, se los llevan a Sinaloa, a Sonora, a Coahuila, como jornaleros agrícolas. Exacto. Regresan, pues lógico, traen otras costumbres de allá, y para que no se vengan ahora sí a implementar acá en nuestra juventud, para ello estamos trabajando. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos detectado. Hemos recorrido las comunidades y hemos detectado una serie de problemas, y de inmediato lo que hacemos es acudir a la instancia correspondiente, que es el Instituto de Alianza de la Juventud, para que a su vez nos apoyen llevándoles información como asesorías, como conferencias, foros a nuestros jóvenes. Sí, porque en un momento dado de que son víctimas, pues se ha visto que llegan a convertirse también en delincuentes, ¿no? Al participar con los delincuentes, obligados por. También se está viendo esta situación de que no lleguen a ese nivel de que primero son víctimas y después se convierten también en delincuentes. Yo creo que para ello estamos trabajando. Estamos trabajando para que eso no suceda en la Huasteca. Y más ahora que pues, el gobierno de la República ha implementado políticas públicas para que nuestros jóvenes puedan tener más accesos a la educación. Y por el otro lado, en nuestro gobernador del estado, el licenciado Omar Fayad Meneses, pues no escatima esfuerzos para apoyar a los jóvenes en cuanto a becas, para que nuestros jóvenes no se nos desvíen y no opten por el camino fácil, que es las adicciones, y al rato sean unos delincuentes. Yo creo que eso no está pasando en el distrito y ni en el estado. Se está trabajando para que disminuya el índice. Ahora, en materia educativa también, me contabas, se está trabajando para que no mueran las lenguas maternas. Yo creo que es pues un trabajo muy complicado, ¿no? Porque precisamente en las escuelas pues se enseña en español, y muchas veces es donde se pierde la
la lengua materna. ¿Se ha pensado, por ejemplo, en crear escuelas donde se enseñe exclusivamente en lenguas maternas? No estamos trabajando para que se crean, ya existen. Para eso están las escuelas de educación de preescolar indígena, están las escuelas primarias indígenas, donde los maestros, los docentes son indígenas. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Para que nuestras lenguas no se pierdan. Lo que estamos haciendo es que la SEP contrate a egresados de escuelas indígenas. Por ejemplo, la Escuela Normal de las Huastecas ya tiene 2 especialidades en educación primaria indígena y preescolar indígena. Entonces, contratar a esos muchachos, a esos jóvenes, que al terminar su carrera profesional, ellos sean quienes sean maestros de educación básica en el nivel indígena, como es preescolar y primaria. Ajá. O sea que ya el siguiente paso sería crear escuelas secundarias. No, me refiero a preescolar y primaria. Sí. En cuanto a secundaria, pues claro, pues se les da, en las zonas indígenas sí se les está impartiendo la asignatura en la lengua materna que predomina la región. Por ejemplo, en mi caso, se les da la asignatura de náhuatl. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que los docentes que impartan esas clases en educación secundaria sean egresados de universidades indígenas, y ellos sean quienes puedan impartir esas clases o que sean certificados ante el Instituto Nacional de Lingüística, que es el INALI. Así es. Pues algo más que quieras agregar. No, pues muchas gracias. Un saludo a todos mis amigos de aquí del estado de Hidalgo y de la Sierra de la Huasteca. Gracias.